Central FM. Equilibrio. Fíjense que no cabe duda que la historia es selectiva, porque cuando se da el grito de independencia, se habla de algunos, pero se deja de hablar de otros. Por decir uno, ¿quién consuma la independencia de México? O más bien dicho, ¿quién consolidaría el camino para que México nazca? Bueno, pues el que consolidaría ese principio sería Agustín de Iturbide. ¿Por qué? Pues porque él perteneció a las fuerzas realistas. Después se convenció de la lucha para que México fuera un país. Se convenció para que ese país se escindiera de Europa. Y se cometió el error que no fue solamente de él, sino fue un error histórico que derivó de la alianza de los tratados de Córdoba para hacer del ejército trigarante, el de las tres garantías, lo que sería el principio del establecimiento de lo que sería el primer gobierno del Imperio Mexicano. Y esta palabra Imperio Mexicano en el paso de la historia, por supuesto que estorba. Pienso desde el punto de vista de la perspectiva del tiempo, porque las situaciones históricas no pueden ser juzgadas en el presente. Cuando se ven, tienen que ser vistas bajo el rasero de la interpretación propia de la historia en la circunstancia y en el tiempo que les tocó ser. Y era una tendencia, era una inercia el que para México, una vez que naciera, se presentara la posibilidad de que fuera un imperio. Y fue el imperio que encabezó Agustín de Iturbide. ¿Error? Bueno, pues hoy en la perspectiva se ve que fue error. Tan es así que después de Agustín de Iturbide empezaron las presidencias. Pero no antes, por un lado. Por otro lado, Agustín de Iturbide se llegó a pensar que siendo emperador tendría en su familia el derecho divino para que siguiera gobernando el país. Es decir, se estableció una monarquía de los hijos y de la derivación de la familia de Agustín de Iturbide. Después vino todo. Vino la propia caída y el nacimiento de la República. Pero México nació como imperio. Ahora, esa parte de la historia se esconde porque es un tanto irónico, paradójico, que si de lo que nos estábamos separando del viejo continente a una nueva estructura de pensamiento en el continente americano, que sería la base de repúblicas democráticas establecidas bajo principios constitucionales, se estableciera un imperio. Entonces se hace de lado el imperio y entonces viva Guerrero, viva Guadalupe Victoria, viva los seres que nos... viva Miguel Hidalgo, viva todo esto, está bien. Pero el imperio fracasó y después del fracaso vino el principio de lo que fue el México republicano. Ahora, en otros lugares, en los Estados Unidos, se proclama la misma independencia y el nacimiento de las colonias norteamericanas. ¿Y qué fue en lo que derivó después de la guerra de independencia que trajo la consolidación autonómica de las colonias en América? Bueno, lo que trajo fue una presidencia, que fue la presidencia de George Washington. O sea, aquí llegamos al imperio. En Estados Unidos se llegó a la presidencia. Después coincidimos en la presidencia. Y después vinieron pues, toda una serie de deformaciones de la historia, cuando en Estados Unidos se llevan desde su conformación hasta la fecha 46 presidentes, y en México, si me preguntas, y llevo mucho tiempo de estudiar a mi país, pues realmente no te podría decir cuántos presidentes hemos tenido. ¿Por qué? Porque ha habido presidentes que han durado 34 años y ha habido presidentes que han durado 45 minutos. Entonces, nuestra historia también es una historia de accidentes y de incidentes que llegan hasta un punto hoy en donde, fíjense, 211 años después de haber nacido como país,
Hoy todavía estamos bajo la disquisición de que tal vez quien nos está gobernando en este momento pudiera tratar de tener la tentación de perpetuarse en el poder y de que su sexenio, al ser un nuevo régimen, a lo mejor no es sexenio, a lo mejor es decenio o veintenio, dependiendo del número de años que este presidente viva. ¿Que es una certeza? No, pero es una posibilidad que se maneja entre la sociedad. ¿Por qué? Porque pareciera como si no hubiéramos evolucionado como país y en pleno siglo XXI pudiéramos estar hoy enfrentando un nuevo porfiriato o un nuevo imperio, como el de Agustín de Iturbide. Digo, no se le va a llamar imperio, pero es imperial la postura que tiene hoy nuestro presidente. Si las instituciones realmente estuvieran lo suficientemente fuertes, no tendríamos por qué siquiera pensar en esa posibilidad. No vaya a ser que con la revocación de mandato se vaya a querer quedar al frente del poder por más tiempo del que le toca constitucionalmente hasta el 2024, es lo que se dice. Porque con todo y nuestros 211 años de vida, todavía no somos un país maduro. Y en esta inmadurez, hoy nos estamos entendiendo de manera diferente, o por lo menos sutilmente diferente, pensando que a lo mejor eventos del pasado se pueden repetir en un presente. Por lo pronto, ayer se festejó la fiesta de México, el cumpleaños de nuestro país. Y cosas curiosas que nos propone la vida. La propia pandemia, por segundo año consecutivo, nos ha representado el tener que gritar a solas, con un presidente a solas, que le grita a un país que no puede ver y que le contesta el Viva México, una grabación de un grupo de mexicanos que graban el que viva. Nunca pensé el tener que ver lo que yo estoy viendo. Un presidente a solas que a lo largo de su tiempo en el poder ha promovido pocas cosas buenas para la República y una muy mala para el país: la división. La respuesta ha sido para él la soledad. Este grito fue a solas otra vez. Me pregunto si el siguiente tendrá ya el apoyo de la base que buscó para llegar a ser presidente, o su soledad se irá haciendo cada vez más crónica, cuando los mexicanos nos demos cuenta claramente que lo que propone este hombre es volver al pasado, tiempos en el que un presidente se volvía un emperador y este emperador un dictador. Esto no lo quiero para México. Me pregunto si tú sí. Y puedo entender que no. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hablo para ustedes, Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.